a estudiar, hermana Flor, si usted nos ayuda con el tema de hoy día, el título. ¿Qué nos dice el título el día de hoy? El título: Señales del pronto regreso de Cristo, la gran profecía de nuestro Señor. Miramos, mi hermano, que Dios nos habló y de muchas maneras. Miremos en Mateo 24, abramos nuestras Biblias todos mis hermanos, en Mateo 24, que es en el que está hoy, vamos a analizar Mateo 24. Mateo 24, leemos desde el 1 hasta el 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Miramos esto, mis queridos hermanos, que los discípulos le preguntaban al Señor, ¿no? De que cuándo serán estas cosas, cuándo será que, qué señales habrá de su venida. Vemos que el Señor hace una similitud aquí de su venida con el ejemplo de la destrucción de Jerusalén, con la venida del Señor. Vamos a leer un poquito en el deseado de todas las gentes, capítulo 69, el último párrafo. El deseado de todas las gentes, capítulo 69, el último párrafo. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de un gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de los olivos. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. O sea, hizo una similitud ahí. Mezcló, dice, la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos, dice, si hubiese revelado él a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habría podido soportar la visión. O sea, no hubiésemos podido soportar, ellos no hubieran podido soportar esa visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Vemos que cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la gran conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelara su sangre y no encubriera más muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de la tierra. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que van a vivir las últimas escenas antes de esta destrucción? Encontré, hermano, eso, o sea, sorprendente, ¿no? ¿Ah? Así es, mi hermana. Pues, como bien estábamos diciendo, decía, hermana, usted, y decía el libro de profecía, ¿no? Un escrito está, que el Señor Jesús nunca quiso que su pueblo sufra. Por eso Él nos dio señales, nos dio advertencias, ¿no? Por eso el capítulo 2 de Evento de los Últimos Días dice, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrían antes de la venida del Hijo del Hombre, que Cristo estaba haciendo, como usted lo dijo, hermana, una similitud. Avisó en ese tiempo a los discípulos que iba a pasar con Jerusalén, que iba a ser destruida, y eso quiso tomar como similitud para ahora en este tiempo. Lo mismo que pasó en Jerusalén, hoy pasará aquí. ¿Cómo sería
¿cómo fue o cómo sería, hermana, que podemos comparar hoy en día lo que aconteció con Jerusalén hoy en día, en la actualidad, aquí en la tierra? ¿Cómo compararíamos? Hermano, con muchas, porque en el tiempo de Jerusalén, o sea, el Señor les mostró muchas cosas de que iban a venir, de lo que iba a suceder. Les comparto esto, miremos en la Biblia, en Isaías 28:22. En Isaías, miremos, hermanos, por favor busquemos la palabra de Dios. En Isaías 28, capítulo 28, versículo 23. 28:23. ¿Pueden leer, mi hermano? ¿Puedo leer? Muy bien. Ya tenemos todo, ¿no? Dice en Isaías 28:23. 22:23, mi hermano. 22:23. Sí. Amén. Y lo hincaré como clavo. A ver, mi hermano. Isaías 28, capítulo 28, versículo 22-23. A ver, vamos a leer en Isaías 28:23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Un poquito más arriba. Ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, el Señor les anunciaba, ¿no? El Señor les anunciaba esa destrucción. Dice, destrucción era lo que iba a venir. En esa forma entonces les anunciaba, y así mismo las señales de ahorita, las señales que han habido, porque muchas se han dado ya, hermano. Hay Claro. muchas señales que se han dado para nosotros saber en qué tiempo estamos. Así es, hermana Flor. En tal caso, la comparación que haríamos hoy en día, es decir, que el Señor Jesús avisó, mostró, les dijo a sus discípulos, ¿no? No eran todos los interesados, eran 4 discípulos los interesados por saber. ¿Qué les dijo el Señor? Cuando veas estas cosas es porque vendrá la destrucción. Entonces, ¿cómo podemos comparar hoy en día con lo que pasó en Jerusalén y lo que está pasando hoy, que sabemos ya que nuestro Señor Jesús viene? En Jerusalén, ¿qué pasó? Fue sitiada Jerusalén por los romanos, ¿no? Fue sitiada por los romanos. Cuando sitiaron Jerusalén, vino una noticia de Roma diciéndole al general Sexto Galo que retire las tropas y se regrese a Roma, porque Roma era atacada en ese momento. Entonces, cuando se retiraron, el Señor les había dicho: cuando vean sitiado a Jerusalén, es hora de salir al campo. ¿Por qué les dijo salir y no les dijo huir? Porque en ese momento ellos estaban sin opresión, sin miedo, porque ellos se sintieron, las tropas de Roma se retiraron de Jerusalén. Entonces ellos podían salir libremente a buscar un lugar donde ir, a prepararse, ¿no? Ajá. Hoy en día, ¿qué pasó? ¿Cómo sería que hoy nos sitiaron? ¿Con qué sería que hoy nos sitiaron, hermana Flor? Hermano, en la forma en que cuando vino esta pandemia nos encerraron, la gente no podía salir, y si usted miraba cuando se podía salir, se miraba militares, policías por todos lados con los toques de queda, que no se podía salir. Como decir, ya si me quedé en la pandemia en el lugar que me quedé, mucha gente se quedaron, niños que estaban de vacaciones en otras partes, se quedaron donde les tocó quedarse porque no pudieron salir más. Ese era un aviso. Y así nos va a venir el aviso cuando ya nosotros querramos salir, ya no vamos a poder salir porque ya vamos a tener la prohibición de poderse mover. Exactamente, mi hermana. Entonces, ¿qué nos está? ¿El Señor será que nos está avisando o no? Claro. Nos está dando una señal tan clara.
así como sitiaron a Jerusalén, hoy en día sitiaron al mundo entero. Y como usted dijo, hermana Flor, muchos se quedaron en otras ciudades, en otros países, y no pudieron regresar a su destino. Entonces nos sitiaron, hubo una ley que nadie sale, que todo el mundo en su casa, pero dando gracias a Dios, ¿qué está pasando hoy en día? Hoy en día ya podemos salir libremente otra vez. Se está retomando las actividades en el mundo entero. No solo hablemos de Ecuador, el mundo entero se está reactivando las actividades nuevamente. Los comercios, los restaurantes, la educación, lugares de diversiones, se está reactivando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día, hermana Flor? Él nos está dando esa oportunidad, como dio a Jerusalén, hoy en día, de salir libremente a poder ir preparando y a dónde ir. Entonces, esta es una señal, hermana Flor, ¿no? Asimismo, si vemos en Mateo, abrimos por favor nuestra Biblia en Mateo 24, del 6 al 8. Mateo 24, capítulo 24, versículo del 6 al 8. Amén. ¿Podría dar lectura, hermano? Amén. La palabra del Señor dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermana Flor? Ahora vamos a analizarle un poquito los versículos que lo habíamos leído, ¿no? Dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Será que esto todavía no oímos? No, mi hermano, ya guerras han habido, pero que muchísimas guerras. Que Irak, que Palestina, que siempre están en guerra ellos, muchos. Están en guerra. ¿Y no escuchamos rumores de guerra? Sí. Hemos escuchado que Estados Unidos, Venezuela, estamos en un conflicto, estamos escuchando rumores de guerra. Nación contra nación. Nación contra nación, exactamente. Ahora cuando dice, ¿y qué dice el Señor? Mirad que esto no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, lo que estamos escuchando, lo que sabemos, todavía no es el fin. Todavía falta mucho. El 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Mucha gente dice, pero hambre ha habido siempre, peste ha habido siempre, terremotos siempre ha habido, pero ¿será que siempre ha habido como hoy está viendo en esta magnitud que hoy estamos viendo? Hermano, antes se oía, nosotros aquí en el Ecuador oíamos por todo, en otras partes, eso parecía que eso era lejano para nosotros, pero a nosotros nos llegó un tiempo en el que hubo un terremoto aquí, mucha gente muerta, y vemos que sí, y se ha oído en diferentes países donde nunca los hubo, hermano Giovanni, terremotos. Entonces, estamos viendo que terremotos hoy en día está viendo más frecuentemente, ¿no es cierto? Está viendo, cada vez escuchamos que en México, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador está temblando, está viendo terremotos, cada momento estamos viendo más señales, más señales de... Me quedo en el versículo 8, hermano, que dice: todo esto será principio de dolores. Yo como mujer, y usted, hermanita, que nos está viendo y que ya ha sido madre, podemos entender cuando el Señor dice, tomó a una mujer encinta para decir principio de dolores. Nosotros sabemos cómo son estos principios, cómo vienen. Viene con una señal. Luego vienen pequeños dolores. Y luego los dolores, pero verdaderos. Yo me acuerdo de mi último embarazo donde que
ese parto fue pero tan así, tan duro, pero ya como que insoportable. Hermanos, si esto que nos ha sucedido y lo que nos está pasando son principios de dolores, pongámonos a pensar cómo son los verdaderos dolores. ¿Ah? Así es, hermana. Bueno, Hermano. Son principios de dolores de acuerdo a cómo va la mujer llegando al día de dar a luz, ¿no? La mujer va sintiendo dolor, aumentando el dolor, aumentando el dolor, aumentando el dolor, hasta cuando llegó el día. ¿Y qué dice? Por fin, gracias, ¿no? Gracias, terminaron este dolor porque ya vino la bendición, ¿no es cierto? Entonces, así mismo será la venida del Hijo del Hombre, así mismo serán estas señales. Irá poco a poco, paulatinamente, pero cada vez será que va disminuyendo o va aumentando. Va aumentando, ¿cierto? Creo yo. Asimismo las pestes que está diciendo en el versículo 7, siempre ha habido pestes, siempre ha habido enfermedades, pero ¿será que ha habido alguna, como hoy en día, afectado tanto al mundo? Esto es mundial, hermano. Esto es algo que creo que una vez hubo en cierta, la fiebre amarilla que dicen que hubo, pero fue solo en un cierto lugar, no en todas partes, creo que no llegó a todas partes. Hubo una pandemia hace 100 años, la fiebre amarilla o la fiebre española que se conoció, ¿no? Que no avanzó como hoy en día ha avanzado a todo el mundo. Porque recordemos, hace más de 100 años no había la tecnología como hay hoy día. Los vuelos internacionales, los trenes, y la gente se mueve de un día a otro día, o de un continente a otro continente. Y hace 100 años la gente no se podía movilizar de esa forma. Entonces, la pandemia no afectó como hoy en día, afectó al mundo entero, hermana Flor. Entonces, estamos viendo de que cada vez va aumentando los dolores, es decir, el sufrimiento para el ser humano. Hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted hoy en día salir a la calle? Estresada, con temor de uno contagiarse, con la mascarilla puesta, que eso a uno le falta la respiración, andar con tapado. O sea, vivimos, como decir, en una angustia, en una desesperación, en un miedo. Ajá. Así es, hermana Flor. Entonces, hoy en día, como usted lo acaba de decir, nadie sale a la calle como salíamos hace 4 o 5 meses, hermana Flor. Hoy en día todo el mundo salimos puesto un traje antifluido, una mascarilla, un visor, para protegernos de esta pandemia, de este virus que está afectando mucho, que ha sido tan terrible para la humanidad. Entonces, estamos viendo que hoy en día estamos sufriendo, estamos llenos de estrés, el mundo está muriendo estresado, está muriendo con esta enfermedad, el estrés está matando. Mi hermano, vemos que estas señales han sido en la tierra. Habrá muchas señales, dice, en la tierra, tanto en la tierra como en el cielo. También hay señales en el cielo. Dice, Cristo declaró que al final de la gran persecución papal, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego las estrellas caerían del cielo. Y ahí nos da un consejo el Señor, ¿no? Que miremos, dice, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Dónde está el Señor? A las puertas. Vamos a mirar un poquito, analizar esto de las señales en el cielo. En el capítulo 36 del libro Conflicto de los Siglos. Página 638. Perdón, la página es 349. 349.
Ya. En el párrafo de en medio dice, estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX, en el cumplimiento de la profecía en 1755. Se inició el más espantoso terremoto que se haya registrado, aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa. Se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las arenillas de la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña, en Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte del Argel fue destruida. Y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8.000 habitantes desapareció en el abismo. Vemos, hermanos, que esta es una de las señales que ya se han dado, ¿no es cierto? Y nos habla ahí que murieron 60.000 personas. Más, en la página 350, cuando habla en Lisboa, se oyó bajo la tierra un ruido de trueno e inmediatamente después de una violenta sacudida, derribó la mayor parte de la ciudad. En unos 6 minutos murieron 60.000 personas. Vemos que se han ido dando y dando más y más cada día las señales del pronto regreso de Cristo. Cuando dice, un poquito más abajo, la sacudida del terremoto fue seguida instantáneamente del hundimiento de todas las iglesias y conventos, de casi todos los grandes edificios públicos y más de la cuarta parte de las casas. Unas horas después estallaron en diferentes barrios incendios que se propagaban con tan violencia durante casi 3 días. Más abajito dice, el terror del pueblo era indescriptible, nadie lloraba, el siniestro superaba la capacidad de derramar lágrimas, todos corrían de un lado a otro, delirantes de horror y espanto, golpeándose la cara y el pecho, gritando misericordia. Vemos cuánta desesperación hay cuando pasa una cosa así. Llegó el fin del mundo, gritaba la gente. Las madres se olvidaban de sus hijos y corrían de un lado a otro, llevando crucifijos. Desgraciadamente muchos corrieron a refugiarse en las iglesias, pero en vano se expuso el sacramento, en vano aquella pobre gente abrazaba los altares, imágenes, sacerdotes, feligreses fueron envueltos en la misma ruina. Se calcula que 90.000 personas encontraron la muerte en aquel aciago día. Vemos que de un rato a otro vienen las calamidades, hermano, y así nos sorprenden de un rato a otro, ¿no? Lo que ha de suceder, lo que está escrito en la palabra de Dios, por algo está escrito de que hay señales y que debemos estar. Hermanos, yo les recomiendo que lean El conflicto de los siglos. Ahí nos podemos preparar mucho más y saber exactamente en qué tiempo estamos, cómo estamos ahorita, qué es lo que va a venir, qué es lo que nos espera. Así es, hermana Flor. En tal caso, lo que estamos viendo en el libro de profecías, estamos viendo que estos acontecimientos ya sucedieron, ¿no? Las señales en el cielo ya aparecieron. Que hubo un gran incendio donde dice que la gente pues desesperada, no por la desesperación, la angustia que tenían, ya no les salían ni lágrimas, no podían ni llorar, ¿no? Lo único dice que de la desesperación que tenían ellos iban corriendo, orando a la Virgen, se metieron a iglesias, a adorar a imágenes, pero de nada les sirvió porque esa no era la solución, ¿no? Porque siempre el Señor había dicho de que hay señales antes de que ocurran las cosas. En tal caso, aquí mismo en el mismo libro, hermana Flor, en el 351, que habíamos leído, acabamos de ver que fueron 90.000 personas que perdieron la vida. El siguiente párrafo nos dice que 25 años después de este acontecimiento, apareció una señal en el cielo, dice que se oscureció el sol y la luna. Entonces,
estamos viendo que esto, lo que habíamos leído, ya aconteció. Ya sería. Entonces, estas eran las señales antes del fin, ¿no? Ahorita estamos en qué señales estaremos, hermana Flor. Estamos en las últimas, pienso yo. Entonces, ahorita estamos en las señales del fin, porque las señales que acabamos de leer, eso eran antes del fin. Ahorita entonces estamos en las señales del fin. Estamos ya en lo último, como usted acabó de decir, hermana Flor. Estamos ya terminando, como que se diga, esta etapa. Y después de esto, ya no habrá más. Asimismo, como hubieron señales en los cielos, también hubieron señales en la tierra. Vamos a seguir leyendo en la página 19, señales en la tierra. Dijo Jesús: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Hermana Flor, no sé si usted se enteró de que recién hubo un gran incendio como nunca ha habido en Australia. Miles y miles y miles de hectáreas de bosques se quemaron. La gente clamaba, angustiada, desesperada, pidiendo que ayude Dios a apagar esos incendios. Entonces, estamos viendo que es una de las señales de la tierra. Señales de la tierra, un terremoto que afectó recién a México. Hace unos 4 años nos afectó a nosotros aquí en Ecuador. Entonces, son señales que el Señor ya manifestó que se venían. Asimismo dice: cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas, nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer para saber que está a las puertas? Estas señales que vemos, ¿deberíamos dejarlas pasar por alto? No, mi hermano. Deberíamos dejar de decir, bueno, todavía tenemos 20, 30 años, proyectémonos a comprar, hacer casas, edificios, a sembrar madera que nos da de aquí a 20, 30 años. Yo creo que no, mi hermano. Yo creo que es el tiempo en que nosotros debemos no pensar ya en lo material, no pensar en qué, o sea, en qué vamos a hacer mañana para el bienestar nuestro. No, tenemos que hacer lo que nos mandó el Señor hacer. ¿Qué es lo que nos... En Mateo 28, 19, ¿qué dice? Dice: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y pregonar su santa palabra. Ya, es que ya no hay más tiempo y el Señor nos va a pedir cuenta de toda aquella persona que no haya escuchado la palabra de Dios y se pierda. De eso nos van a pedir cuenta a nosotros. Así es, hermana Flor. De ello. Mire lo que nos dice, cómo está la nación. Las naciones están en desasosiego. Nos guarda tiempos de perplejidad. Imagínense lo que nos está advirtiendo, ¿no? Mire cómo dice: los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Estamos felices, contentos, o estamos preocupados por las cosas que se van a seguir aconteciendo? Hermano, por decir, hemos visto nosotros en las visitas que hemos estado haciendo cómo están las personas. Las personas están desesperadas, que se enferma, que ve que se enferma el papá, los hijos angustiados, que papá y mamá contagiados, y en la casa no se sabe qué hacer, no hay trabajo, no encuentran solución. Y nosotros los adventistas del séptimo día, ¿qué estamos haciendo? ¿Esperando que se abran las iglesias? No, mi hermano, no es eso lo que debemos estar nosotros tan tranquilos. Debemos salir, dejar ese miedo, ese pánico y revestirnos de la coraza de Cristo y salir y decir y pregonar. Como dicen las profecías que se dieron para el pueblo de Israel, se dieron para saber lo que iba a suceder. Pero las profecías que se han dado en el Apocalipsis, ¿para qué son? Para saber en qué tiempo estamos y qué es lo que debemos hacer. No debemos estar tan tranquilos.
debemos salir y pregonar la palabra, el mensaje de los 3 ángeles para que la gente sepa, porque no lo saben, la gente sepa en qué tiempo estamos y qué es lo que va a venir, que ya no va a haber. Cuando hubo estas guerras que dicen, venía el Papa y decía paz, que va a haber paz y tranquilidad. Cuando hicieron el pacto ahorita en Colombia, que hubo la guerrilla, paz 4 días, y ahorita otra vez están en discusión, en problemas y en pelea. Entonces no va a haber paz. Paz no va a haber. Lo que vienen son señales y señales, y cada día más crisis, y nosotros debemos preparar nuestra vida espiritual para esperar al Señor y salir y pregonar el mensaje de los 3 años. Así es, hermana Flor, pero hay algo tan maravilloso, hermana Flor, que el Señor Jesús nos manda a decir algo, nos dice algo a quienes creemos en Él, a quienes seguimos a Él. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 14. En Mateo 14, 27. Miren el mensaje que nos da el Señor de esperanza. Puede leerlo, hermana Flor. Mateo, la palabra de Dios dice en Mateo 14, 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire lo que nos dice el Señor. Le dice, hermana Flor, le dice, Flor, no temas. Yo soy, yo estoy contigo. Si tú estás conmigo, no te pasará nada. Y a cada uno de nosotros, hermanos, eso nos dice el Señor hoy en día. Pero ¿será que les dice a los que obedecen o desobedecen? El Señor dice, tranquilo, no temáis. Pero también nos dice en Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces, como un padre amoroso a su hijo obediente, para él son estas bendiciones, pienso yo, hermano. Así es, hermana. Entonces, para el obediente, ¿no? El Señor Jesús también aquí en Mateo 24 nos advierte de algo, hermana Flor. Nos está advirtiendo sobre los falsos profetas. ¿Qué quiere decir esto, hermana Flor? Si nos ayuda un poquito. Veamos primero. Mateo 24. 11. 24, 11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vemos, mis hermanos, que la profecía dice que falsos profetas vendrían, ¿no es cierto? Yo, leyendo un poco, me enteré de ciertas ocasiones que una persona que se llamaba Jim Jones dijo de manera arrogante, no miren esto, así dijo, no miren esto, crean en mí. ¿Qué pasó con este personaje? Dice que fue quien llevó a sus seguidores, porque tenía unos seguidores, porque él decía que él era más que crean en esto, si decía que más crean en esto, que no crean en esto, que es la Biblia, sino en él, entonces él se creía ¿quién? Más que Dios. Llevó a todos sus seguidores, mi hermano Giovanni los llevó a la selva de Guayana y les dio una bebida y murieron todita esa gente que lo seguía a él. Fue una matanza que hubo ahí. Entonces había uno que se llamaba David Kelly. Este movimiento fue más sorprendente todavía. No sé si lo han escuchado decir de este movimiento que hubo, que se hacía llamar una asociación adventista, que aún él creía en la salida al campo, creía en la reforma pro salud, pero condujo a todas estas personas con engaños, entretejiendo su telaraña, los condujo a un lugar y toda esta gente murieron. Toda esta gente murieron en una tragedia, en una muerte, en una tragedia, la tragedia de Huayco. Hubo un gran incendio. Los medios de comunicación cada día los medios de comunicación era solo esta noticia. ¿Por qué? Porque plasmaba el nombre, por eso es que dice tan claro el Señor, mirad que no os engañes, que no seamos engañados, porque si no viene un mensaje, aunque diga que ya está bendito, que no venga con un escrito está, y el espíritu de profecía,
no debemos creer. Un tal Marshall Polwhite les prometía a sus seguidores que serían transportados en un cometa, dice, donde el rey los vestiría de otros cuerpos. Dice, también terminó en un suicidio masivo. Muchas personas terminaron suicidándose en una casa. Su movimiento se llamaba Puerta al Cielo. Vemos que son, hermanos, son falsos profetas. Y entonces, ¿qué nos dice? ¿De qué nos advierte la Biblia? De estos falsos profetas que iban a venir. Así es, hermana Flor. Entonces, el Señor nos está advirtiendo de los falsos profetas, ¿no? En la página 20 del mismo libro que estamos estudiando, en el tema de los falsos profetas, en el segundo párrafo dice: encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero prediquen la palabra y no se dejen alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. Hoy en día a veces creemos que solamente un falso profeta es solo alguien quien hable en contra de Dios, ¿no? Pero ¿qué está diciendo aquí? Que habrá gente que dirá: el Señor me dijo, yo tuve este sueño, Él me habló, Él dijo que yo tengo que decir esto. Yo no sé si ha escuchado, yo he visto en las redes sociales cuando dice: el Señor me dijo que en tal día, tal hora va a haber un gran terremoto en Ecuador. Sí. Hasta ahorita no ha pasado. Incluso ahora, hermano, en esta pandemia hubo en todos los mensajes, los celulares, todo, había una disque profeta que decía que había utilizado a una niña para decir que tal día no salgan de las casas, porque tal día iba a venir, que una peste más inmensa iba a venir esa noche y iba a matar un poco de gente, que no salgan ni al patio. O sea, metiendo en la mente a las personas que ella tenía la razón. Y entonces, cuando la gente me escribía a mí, hermano Giovanni, yo les decía, les buscaba el texto bíblico. Acordémonos que van a venir falsos profetas. Y esto, sí, les digo, lo único que yo entiendo de este mensaje es que la palabra de Dios se está cumpliendo, porque van a venir falsos profetas. Así es, hermana Flor. ¿Cómo le considera usted, hermana Flor? ¿Usted ha escuchado del yoga? Sí, hermano. Sí. ¿Cómo considera usted eso? ¿Algo cristiano o no cristiano? No cristiano. ¿Por qué? Claro. Porque eso es un falso profeta, hermana Flor. Claro. Porque en el momento del yoga dice solo son ejercicios de relajamiento. Mentira. ¿Qué son esos? Que estamos diciendo que nuestro cuerpo, que la mente lo domina todo. Ya no estamos dejándolo a Dios de lado. Porque quien domina a nosotros, ¿quién es? Dios. Dios sabe nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro corazón, nuestro hablar. Dice la palabra de Dios que antes que nosotros hablemos, Dios ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, ahí vemos un falso profeta, hermano. Claro, mi hermano. ¿No? Entonces, de eso el Señor nos advierte dónde estemos, nos advierte con quién, dónde asistamos. Yo no sé, hermana Flor, si usted ha visto, pero yo sí he visto de que en muchas iglesias, cuando hay un día especial, Dios no ha puesto un día especial, pero ellos ponen un día especial para la sanación. En ese día especial, ellos comienzan a orar y comienzan a hablar de una forma diferente, a transformarse, digámoslo así, ¿no? Comenzando a hablar en un idioma que nadie entiende. Comienzan a temblar, comienzan a gritar, comienzan a saltar. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí, hermano? Un profeta falso que engaña a la gente diciéndole que justo ese día que ellos nombran o que ellos ponen ese día es ese día de sanación. Entonces estamos viendo ahí falsas profecías, ¿no? Estamos viendo un falso testimonio de un pastor que está llevando a sus ovejas a la perdición, ¿no? Asimismo, hermana Flor, Dios nos advierte sobre algo importante.
En la página 22 hay un tema que muchas veces nosotros podemos dejarlo pasar por alto. No lo tomamos de importancia. El mundo entero no lo toma importancia, ¿no? Habla sobre la glotonería. ¿Qué le parece, hermana Flor, este tema sobre la glotonería? Hermano, que sí, es verdad, la glotonería, como dice, cuando iba a ser el diluvio, que el Señor le dijo a Noé que se dejen las personas de estar en eso, porque, o sea, ¿cómo los encontró el Señor? Comiendo, bebiendo, o sea, pensando solo en comer, en que comeré, que esto, pensando solo y sabiendo que el comer tanto daña el carácter de la persona, lo daña, lo hace intemperante. Así es, hermana Flor. Entonces, mire lo que nos dice la profeta. La hermana Elena de Guay nos dice, Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y a mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. Mire cómo es Satanás tan astuto, ¿no? Hermana Flor, en el principio, en la creación, Dios creó a Adán y a Eva. ¿Cómo le engañó Satanás a Eva para que pueda transgredir la orden o el mandamiento de Dios que le dio? ¿Cómo fue? Por medio de un alimento, porque le dijo, tanto fue el engaño que le hizo ella, que se lo mostró tan brillante, tan delicioso, y le dijo, puedes hacerlo, puedes comerlo, no te pasará nada. Contradiciendo lo que ya Dios le había dicho, que sí pasaría, que se morirían si de él comieran. Entonces, hermana Flor, ahí vemos un claro ejemplo. ¿Por dónde entró el pecado? El pecado entró por la boca. La desobediencia. Entonces, así mismo estamos viendo que Satanás quiere inducirnos a nosotros, ¿a qué, hermana Flor? A que nosotros comamos lo que nos agrada, lo que nos gusta, cosas que nos hace daño, cosas que a nuestro organismo, a nuestra salud le empeoran. Anoche estuve conversando con mi esposa y ella me decía que una amiga de ella en Manta le había dado, a la hija le había dado el COVID. Entonces esta niña estaba en tratamiento, pero le dio ganas de comer una chuleta. Dice que por la noche cogió, se frió y comió la chuleta, y al siguiente día esa niña amaneció peor, grave. Entonces, imagínese usted, hermana Flor, qué tan grave es comer lo que Dios no nos dice que comamos. Pero ¿qué está diciendo aquí? El enemigo está contento, está feliz, nos pone un banquete para que nosotros veamos ese banquete y queramos comer la carne. Como usted lo dijo, hermana Flor, comer carne, qué perjudicial es para nuestra salud, ¿no? Porque la carne, ¿cuántos días demora en digerir? La carne demora unos 15 días, tal vez, para digerir en nuestro organismo. Y aparte de eso, tenemos que mirar de dónde viene esa carne, cómo viene esa carne, cómo es que ese animal llegó al matadero y cómo llegó a nuestra mesa, la carne. Entonces eso viene dañando nuestro organismo, nuestro carácter. Por eso es la invitación de nosotros salir al campo, a alimentarnos de todo lo que, la dieta del Edén, que esa es la mejor que puede haber, la dieta del Edén, porque ella nos haría más sabios, haría nuestro temperamento más tranquilo. Ya no habría esa intemperancia, habría esa tranquilidad. ¿Y esa tranquilidad para qué? Para poder estudiar la palabra y para poder discernir bien el mensaje, las profecías. Así es, hermana Flor. En tal caso, sigamos con el mensaje que nos dice, en el mundo, comer, beber y vestirse se convierte en el blanco de la vida. ¿Qué sería el blanco?
Es decir, nosotros pensamos en comer, beber y vestirnos. Cuando nosotros tenemos eso, ¿qué decimos? Estamos bien. Estamos, lo que nosotros queremos, lo hemos conseguido. Entonces, el blanco de hoy en día en el mundo, ¿qué es? Solamente llevar su comida a su casa, en vestirse y en pasarla bien, ¿no es cierto? Pero pensamos en Dios. El mundo está pensando solamente en comer, beber y vestirse, en la vanidad. Y aquí anteriormente habíamos leído cómo está Satanás. Dice que Satanás está a gusto, contento, viendo que los hijos de Dios están transgrediendo la ley de Dios. Porque nosotros podemos pensar que si comemos una fritadita, o comemos un hornado, o comemos un cangrejo, no hacemos daño a nadie. Pero ¿a quién será que estamos haciendo daño? Nosotros mismos. A nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice uno de los mandamientos de hermana Flor? Nos dice, no matarás. ¿Y a quién será que estamos matando entonces comiendo eso? A nosotros mismos. Y si nosotros no estamos matando, estamos transgrediendo la ley de Dios, en que dice no matarás. Claro. Entonces, hermana Flor, tenemos nosotros que obedecer a Dios. Estamos viendo, estas son señales que están viniendo cada rato a nosotros. Estas señales Dios las ha dejado para que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y por eso nos advierte también sobre la comida. La comida, y un poquito más, mi hermano Giovanni, en el que dice, sabemos que el Señor, en la página 23 del libro de eventos, sabemos que el Señor viene muy pronto, rápidamente. El mundo se está llegando a ser como era en los días de Noé. Se ha entregado a las indulgencias egoístas. El comer y el beber se practican de forma abusiva. Los hombres están bebiendo el licor venenoso que los enloquece. Ese es otro. El licor. ¿Qué hace el licor? ¿Qué dice la Biblia? Embrutece la mente. Eso hace. Pero nosotros, ¿qué decimos? Salud. ¿Ah? La gente que dice salud, cuando estaba uno en el mundo, ¿no? Decía salud, sabiendo, o sea, no teniendo en cuenta de que eso destruye nuestros órganos, el hígado lo destruye nuestra vida, y cuando ya nos damos cuenta de esto, es cuando ya estamos en la última con nuestra salud. Muchos casos se han dado de personas que cuando ya les dicen, bueno, tienes tu hígado que ya no te cirrosis al hígado, entonces ahí es cuando recién hacemos la conciencia de decir, no voy a beber. Pero cuando Dios nos previene de que eso es dañino y que eso es malo, no lo queremos aceptar muchas veces, hermano. Así es, la hermana Elena de Guay nos comunica, nos advierte, nos dice que sabemos que el Señor viene muy pronto, ¿no? Que rápidamente el mundo está llegando a ser como era en los días de Noé. ¿Cómo estamos hoy día? Comiendo, bebiendo, casando, dándose en casamiento, y todo el mundo preocupado en las cosas materiales o en las cosas que a nosotros nos satisfacen. Comer, beber, pasear, divertirnos, pero no estamos pensando en nosotros cómo estamos para cuando venga el Señor. Entonces, hoy en día, hermana Flor, estamos viviendo ya en los tiempos de Noé, como era en esos tiempos. ¿Cómo estaría en esos tiempos la violencia? ¿Cómo estarían los crímenes? Hoy en día, ¿cómo vemos cada cosa que sucede en nuestro ámbito social donde nosotros nos rodeamos? Hoy en día, cada vez nosotros prendemos un canal de televisión y vemos las noticias. ¿Qué escuchamos? Robos, asaltos, vemos violaciones, tantas cosas que estamos viendo hoy día. ¿Cómo ha aumentado la delincuencia hoy día, no? Es verdad, no. Después de esta pandemia uno ya no puede andar en la calle tranquilamente porque a la esquina están, pero que listos para atacarlo a uno. Bueno, yo les quiero compartir un poquito del libro
Conflicto de los siglos, página 638. Miremos el libro Conflicto de los siglos, página 638, párrafo del medio. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder, sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. ¿A dónde está entrando Roma? En las iglesias y en los corazones de los hombres, dice. Ya está levantando sus grandiosos e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente su fuerza sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. O sea, cualquiera de nosotros que querramos obedecer esto, vamos a ser, ¿qué dicen? Perseguidos. Va a haber persecución. ¿Por qué? Por obedecer la palabra de Dios. Así es. ¿Y qué hace el enemigo, hermana Flor? ¿El enemigo será que retrocede o avanza? Avanza. El enemigo no nos deja un momento. Nosotros queremos cambiar, ustedes hermanos quieren cambiar. Hagan la prueba. Traten de acercarse a Dios. Traten de hoy decirle, Señor, yo hoy te voy a seguir, te voy a obedecer. Y va a ver, hermana Flor, como las trampas del enemigo las pone. No la deja. Con respecto a lo que estamos leyendo, vamos a leer en la página 447 del Conflicto de los Siglos. En el segundo párrafo comienza con el príncipe. Página 447 del Conflicto de los Siglos, segundo párrafo. Dice, el príncipe del mal disputa cada pulgada del terreno por el cual avanza el pueblo de Dios en su peregrinación hacia la ciudad celestial. ¿Qué nos está diciendo? Que el enemigo, cada pulgada, no dice cada centímetro, cada pulgada, él está ahí, sin querer perder el terreno que él ha ganado. Por eso cada persona que nosotros querramos apartarnos del mal, seguirle la palabra de Dios, la obediencia de Dios, él va a estar como sin querer abandonar el terreno que él ha avanzado. Cada pulgada él no quiere perderla. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermana Flor, hoy en día? Las señales del fin, las señales del pronto regreso de Cristo. Cristo está a las puertas, Cristo ya viene, Cristo ya llega. Entreguemos nuestra vida al Señor, démosle nuestra vida a nuestro Creador, porque Él es el Creador de todo lo que hay y lo que vemos, el Creador del universo. Miremos un poquito más en Apocalipsis 6, capítulo 12. Capítulo 6, versículo 12. Es una profecía, las últimas profecías que son las del Apocalipsis para este tiempo. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla
y todo monte y toda isla se vaneció en su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? ¿Quién podrá sostenerse en pie ante esa magnitud, con el reflejo del Señor? Y si no nos encontramos nosotros con un carácter de amor, con un carácter transformado, como dice su palabra, que debemos tener el carácter de Jesús para recibir, porque si no llegáramos a tener ese carácter, no vamos a recibir al Señor. Vamos a decir: caernos sobre nosotros piedras, porque no vamos a poder soportar ver el poder de Dios, la pureza que tiene el Señor. Entonces, yo les invito a mis hermanos que están ahí con nosotros, enlazados en el mensaje, que hagamos una autoevaluación de nuestras vidas, cómo están nuestras vidas. ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos preparándonos? ¿O estamos ya diciendo que pase la pandemia para salir, que pase la pandemia para ir a una fiesta, que quiero que abran la iglesia porque ¡ay, qué lindo que celebrábamos Día del Padre, Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad y tanta cosa, Navidades, cosas que no están en la Biblia? ¿Ah? ¿En qué estamos, hermanos? ¿En qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando nosotros? Miremos, autoevaluémonos y digamos: ¿qué nos hace falta, Señor? ¿Qué es lo que nos hace falta? Hagamos una examinación a nuestro ser. ¿Cómo estamos? ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Cuál es nuestro testimonio hacia nuestros vecinos? ¿Estamos yendo a lugares donde no se es permitido que vayamos? El enemigo está engañando, está disfrazando. A las damitas a veces dicen: vamos, alguien un día me dijo: vamos a una bailoterapia, que para que la salud y que para... Bailoterapia, así la disfraza Satanás. ¿Ah? ¿Para qué? Para engañar la salud a meter su granito ahí de arena. No, si puedo hacer ejercicio en mi casa, puedo hacer ejercicio a caminar, puedo irme a un campo a respirar el aire libre sin tener que ofender al Señor. Yo pienso en ese sentido que ofendo al Señor cuando hago una cosa que no debo. Amén, hermana Flor, así es, ¿no? El enemigo disfraza a la verdad con la mentira. Él nos quiere engañar, como usted dijo, el baile terapia. Muchas personas dicen: ¿qué de malo tiene? No hay nada de malo porque voy a hacer ejercicio, pero estamos siendo engañados. Nos está metiendo la mentira con la verdad. Entonces, tenemos que saber diferenciar qué es bueno, qué es malo. Y a lo malo decirle no, y a lo bueno decirle sí. Este ha sido, pues, hermana Flor, por cuestiones de tiempo, el tiempo se nos ha ido, ya nos están avisando. El tema queda para la siguiente semana, seguirlo analizando, hermanos, seguirlo estudiando, porque tenemos mucho más que aprender sobre este tema, compartir con los hermanos, y nos gustaría que nos dejen sus inquietudes, observaciones, alguna pregunta, para poder nosotros responder o con la bendición de Dios, que es el mensaje de Dios primeramente, no palabras del hombre, y aclarar de pronto temas, o que nos ayuden a través de estos medios para poder ir mejorando sobre los temas que se va dando. Posiblemente, hermana Flor, para la siguiente semana, si Dios permite, vamos a ver si abrimos un programa que se llama Zoom, donde se pueda la gente también compartir y hacer preguntas y hacer como un tema de estudio, una escuela sabática, como se llama esto, ¿no? Entonces, hermana Flor, le agradezco mucho por el día de hoy, por compartir este panel de análisis del tema que hoy habíamos de estudiar. Amén, mi hermano. De antemano agradecida, y no se desconecten, mis hermanos, que el tema de la predicación, ya mismo nuestro pastor, hermano Heriberto Gential, va a venir con un excelente tema que nos va a ayudar muchísimo.